estimados alumnos, les doy la bienvenida a la teleclase número 4, correspondiente al módulo 4 de la materia Derecho Internacional Público. Mi nombre es María Cecilia Caro Leopoldo y soy docente de esta materia, como así también otras vinculadas con el derecho y las relaciones internacionales. Vamos a comenzar esta teleclase recordando algunos conceptos centrales que constituyen precisamente el esquema conceptual de este último módulo. Tengamos en cuenta que el mismo comprende las unidades 10, 11 y 12 del programa, que refieren respectivamente a la resolución pacífica de las controversias internacionales, la prohibición del uso de la fuerza y las organizaciones internacionales. Se tratan de tres temas que se encuentran profundamente interrelacionados. En primer lugar, y en relación a las controversias internacionales, existe un principio de derecho internacional que precisamente obliga a los estados a solucionar pacíficamente sus controversias, es decir, a no recurrir al uso de la fuerza para la resolución de las controversias, sean estas de naturaleza jurídica o fáctica. Estos medios de solución pacífica, que se encuentran enunciados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, se distinguen en jurisdiccionales y diplomáticos. Son diplomáticos aquellos en los cuales precisamente participan órganos vinculados con la gestión habitual de las relaciones internacionales, fundamentalmente agentes diplomáticos o bien ministros de Relaciones Exteriores, y los jurisdiccionales, por el contrario, son aquellos en los cuales interviene un órgano de naturaleza jurisdiccional y comprende fundamentalmente al arbitraje y al arreglo judicial, destacándose la labor esencial del Tribunal Internacional de Justicia como órgano judicial principal del ámbito de las organizaciones, específicamente de la Organización de Naciones Unidas. A su vez, concomitantemente la obligación de la resolución pacífica de las controversias, la unidad número 11 aborda la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, que es otro principio que también se encuentra consagrado en la Carta de Naciones Unidas. En este caso, lo que se estudiará en este contexto es fundamentalmente las características y alcance de esta prohibición, como así también las excepciones, especialmente contempladas en el ámbito de la Carta de las Naciones Unidas y otras que han sido propuestas y discutidas en el ámbito de la doctrina y la jurisprudencia. También abordaremos el fenómeno de los conflictos armados y específicamente el derecho que los regula para la protección de ciertos individuos o grupos que no participan en ellos, tales como la población civil, los prisioneros de guerra o los heridos y enfermos, como así también el derecho vinculado precisamente con la promoción del desarme en el ámbito internacional. Finalmente, en la última de las unidades se estudiarán las características fundamentales de otro de los sujetos importantísimos de este derecho internacional, que son las organizaciones internacionales. Veremos algunos aspectos generales y nos enfocaremos específicamente en la misión, en los propósitos, en los principios y en las estructuras organizacionales de dos instituciones fundamentales, que son la Organización de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Vamos a proceder ahora al desarrollo de la clase. Hemos elegido para profundizar dos temas que se encuentran vinculados de una manera estrecha y que refieren precisamente a dos principios que se encuentran receptados específicamente en el artículo 2.3 y 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. Nos estamos refiriendo a la obligación de los estados de resolver pacíficamente las controversias, como así también el principio de prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza. Respecto a la primera cuestión, esto es, a la obligación que se le impone al Estado o a los estados o a los sujetos de derecho internacional en general de resolver sus controversias a través de medios pacíficos, evidentemente se trata de un principio general del derecho que se puede decir que configura una norma también de naturaleza obligatoria para todos los estados y cuya en realidad real obligatoriedad es discutida en cuanto a no en relación a la obligatoriedad en sí misma, sino en relación al contenido que la misma obligación implica. Como decíamos, está consagrada en el artículo 2.3 de la Carta,
Los medios específicos de resolución de controversias se encuentran mencionados a título ejemplificativo en el artículo 33. Esa enumeración, por supuesto, no es exhaustiva y simplemente es indicativa de los posibles medios que se desarrollan en el ámbito de esta organización o de otras organizaciones para la resolución pacífica de los conflictos. Discute la doctrina y la jurisprudencia respecto a si se trata o no de una obligación de ius cogens, es decir, que si es una norma de naturaleza imperativa que tiene preeminencia y prevalencia por sobre cualquier otro tipo de norma del derecho internacional. Existe una postura que podríamos denominar literal, que se basa precisamente en el artículo 2.3 de la Carta, que sostiene que se trata evidentemente de una obligación de ius cogens, por la forma, ¿no es cierto?, en que se encuentra enunciada precisamente esta obligación en el marco de ese artículo. Por otro lado, existe otra postura que señala que, estrictamente hablando, no puede hablarse en este caso de una obligación, digamos, de resultados, sino fundamentalmente de comportamiento, porque evidentemente no se le puede imponer al Estado la obligación de llegar a un acuerdo pacífico cuando se trata de una cuestión que depende de la voluntad de otro sujeto también. De tal manera entonces que lo que se exige fundamentalmente es que los estados estén dispuestos a negociar, es decir, someter sus controversias a algún medio pacífico de resolución, pero sin que exista una obligación de arribar a un resultado específico. En este caso, el fundamento reside en el mismo lenguaje que utilizan los instrumentos, es decir, el mismo lenguaje que del artículo en el cual se enuncia esta obligación, que hablan digamos, de la obligación de someterse pero en futuro, como así también de la resolución 2625, que se pronuncia más o menos en los mismos términos, y en el principio de la libre elección de medios, que corresponde a las partes y que se encuentra también consagrada no solamente en la Carta de Naciones Unidas, sino en general en la doctrina y la jurisprudencia. Finalmente, existe una última postura que señala que se trata de una obligación sui generis. Esta es la postura que recepta Barbosa, que en realidad sostiene que se trata de una obligación cuyo cumplimiento se basa en la buena fe, es decir, debe haber una voluntad por parte del Estado de negociar de buena fe a los fines de alcanzar un acuerdo, aun cuando éste no se logre. De tal manera entonces que lo importante, y así lo han ratificado las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, las partes deben sentarse a negociar, concurrir a la mesa de negociaciones con buena fe, es decir, con la intención de lograr un acuerdo, y no mantener posturas intransigentes o incompatibles con la posibilidad de arribar a un avenimiento entre las partes, por más que este finalmente evidentemente no se alcance. Lo que sí resulta indudable es que los estados sí tienen una obligación imperativa que forma parte del derecho que podemos denominar ius cogens, que es que no tienen que resolver las controversias utilizando la fuerza ni amenazando con su uso, que precisamente hace referencia a la otra obligación concomitante que se desarrollará en la unidad 11. Respecto a los procedimientos pacíficos de resolución de controversias, dijimos que teníamos dos grandes grupos, los llamados diplomáticos y los llamados jurisdiccionales. En el caso de los procedimientos diplomáticos vamos a mencionar algunos que se encuentran enunciados, como decíamos, en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas y que tienen cada uno una característica particular, pero que en conjunto se puede decir que tienen como carácter fundamental el hecho de que en realidad no son obligatorios como los jurisdiccionales. En el caso de la negociación, evidentemente implica un contacto directo que puede implicar conversaciones entre las partes o bien intercambio de notas o de propuestas para la resolución de un determinado conflicto. Tiene la ventaja, obviamente, que es mucho más informal y por lo tanto es más fácil de lograr establecer este tipo o la utilización de este tipo de procedimientos, pero la desventaja reside precisamente en el hecho de que como los estados tienen diferentes niveles de poder, existe la posibilidad de que un estado más poderoso se imponga en las negociaciones por la sola fuerza derivada de ese uso del poder. En general está previsto como mecanismo previo a las diferentes instancias de resolución de los procedimientos y es el procedimiento, digamos, por excelencia que se utiliza en una primera instancia y luego cuando éstas fracasan se procede a la utilización de los demás. Los buenos oficios y la mediación tienen como característica común el hecho de que se trata de procedimientos en los cuales interviene un tercero, que puede ser un Estado, una personalidad internacional o una organización internacional.
La diferencia esencial entre uno y otro es que en el caso de los buenos oficios, el tercero simplemente actúa acercando las partes en desacuerdo, pero no propone soluciones, cosa que sí ocurre en el caso de la mediación. Es decir, la persona o el organismo que actúe en el marco de la mediación realiza una propuesta que tiene el carácter de no vinculante, es decir, que puede ser rechazada por los estados en conflicto, pudiendo el mediador, en función de ese rechazo, elaborar nuevas propuestas. El caso de la investigación o de la encuesta, que ya fue prevista en realidad en el marco de convenciones que datan de principios de siglo, como así también en otros tratados que Estados Unidos impuso a algunos estados a los fines de crear comisiones de investigación, ha sido regulada con un carácter en realidad de naturaleza voluntaria, es decir, implica fundamentalmente la constitución de una comisión de investigación destinada a resolver, mejor dicho, a investigar cuestiones de hecho, cuestiones fácticas que hacen a la controversia en cuestión a partir de la constitución de una comisión mixta de expertos. Es decir, cada parte propone uno o más expertos o coinciden en la selección de expertos que se encargan de investigar, en general en terreno, recabar información y emitir, ¿no es cierto?, un informe respecto a puntos en los cuales existen desacuerdos, pero de naturaleza fáctica, es decir, no meramente jurídica. No proponen, por lo tanto, una solución basada en el derecho, sino simplemente aclaran determinados puntos o diferencias que existan respecto a los hechos. En la conciliación, también se constituye una comisión, pero a diferencia en el caso de la investigación, esta tiene poderes más amplios porque tiene la posibilidad de investigar hechos, como así también de elaborar propuestas de naturaleza jurídica para resolver la cuestión de la que se trate. La solución en este caso tampoco es obligatoria, como en ninguno de los casos anteriores que he mencionado, pero digamos la particularidad de este medio de solución es que, como decíamos, implica la constitución de una comisión que está compuesta por un número impar de miembros propuestas por las partes, o bien designados de común acuerdo por las partes, en donde se elabora, como decíamos, un informe sobre los hechos y también al mismo tiempo se estudian los diferentes aspectos del caso y se propone una solución de naturaleza no obligatoria. Está prevista como mecanismo para la resolución de controversias en numerosos tratados internacionales. Finalmente tenemos los procedimientos jurisdiccionales, que se caracterizan por tener ciertos elementos en común. Estamos hablando de fundamentalmente el arbitraje y el arreglo judicial, que tienen en común el hecho de que siempre la jurisdicción en ambos casos debe ser aceptada de manera voluntaria por las partes, y no se puede imponer la jurisdicción, pero una vez que la misma es aceptada, se supone que tanto el fallo como el laudo van a ser de cumplimiento obligatorio para las partes. El fundamento siempre va a ser un tratado o un compromiso o una cláusula compromisoria que habilita entonces para la utilización de estas instancias para la resolución de las controversias. En el caso de que las partes no cumplan, origina una responsabilidad internacional al Estado incumplidor que evidentemente da lugar a la obligación de reparar. Continuamos con el desarrollo de la clase. Vamos ahora a identificar en realidad las diferencias entre los procedimientos jurisdiccionales. Como dijimos, estos procedimientos incluyen fundamentalmente el arbitraje y el arreglo judicial. En el caso del arbitraje es un procedimiento ad hoc, es decir, que requiere la constitución de un tribunal específico para el caso, al cual se le asigne una competencia también especial y un procedimiento. En cambio, en el caso del arreglo judicial, nos estamos enfrentando a un procedimiento en el cual ya existe un tribunal preconstituido que tiene ya un procedimiento previsto y también tiene una competencia general.
Dentro de precisamente los procedimientos jurisdiccionales y específicamente en el marco del arreglo judicial, es importantísima la labor que desempeña la Corte Internacional de Justicia en cuanto órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Precisamente el estatuto de la Corte Internacional de Justicia se considera parte de la Carta y por ello es que ipso facto, y tal como lo prevé la misma Carta, todo miembro de las Naciones Unidas también es miembro al mismo tiempo del estatuto. E inclusive pueden ser partes en el estatuto estados que no hayan sido miembros o que no sean miembros de Naciones Unidas, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos que son fijados por los órganos correspondientes de las Naciones Unidas. La integración de la misma está constituida por 15 jueces que son elegidos de manera conjunta en votaciones separadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, procurando que se respeten obviamente la distribución de los principales sistemas jurídicos del mundo. Estos 15 jueces son elegidos por fundamentalmente sus condiciones personales, es decir, que no reciben obviamente instrucciones directas de los estados, sino que son elegidos a título personal en consideración a las calidades morales y por supuesto de conocimiento vinculadas con el derecho internacional, con capacidad de ejercer las más altas funciones judiciales dentro de cada uno de los países que lo propone, o bien también pueden ser jurisconsultos, ¿no es cierto?, de reconocida competencia y trayectoria en materia de derecho internacional. Eso lo prevé el artículo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que también establece la duración de los mismos, que es de 9 años, pudiendo ser reelectos. La particularidad de la Corte Internacional es que en el caso de que dentro de esos 15 jueces no exista ninguno que sea de la nacionalidad de las partes en el conflicto, es posible que cada una pueda nombrar un juez ad hoc que la represente, de tal manera que el hecho, digamos, en realidad de la participación de un juez que sea de la nacionalidad de uno de los estados partes no habilita su recusación, sino que por el contrario puede seguir interviniendo en el procedimiento y aquella parte que no tiene un juez de su nacionalidad nombrar otro entonces que la represente en ese contexto. La Corte Internacional de Justicia presenta dos jurisdicciones claramente distinguibles en función, ¿no es cierto?, de la naturaleza de las acciones que lleva adelante. Por un lado tenemos la jurisdicción contenciosa, que corresponde y está habilitada únicamente para los estados, sean estos miembros o no de las Naciones Unidas, siempre que cumplan, en este último caso, que no sean miembros, las condiciones establecidas por los órganos de Naciones Unidas para poder someter controversias ante la Corte Internacional de Justicia. Existen diferentes formas en realidad de prestar consentimiento a la jurisdicción contenciosa, que puede implicar declaraciones voluntarias previas que están previstas en el mismo estatuto, o puede ser también que se le otorgue esta competencia en el marco de tratados o de cláusulas establecidas o incluidas dentro de otros tratados relativos a otras materias, o inclusive se admite la posibilidad de una aceptación tácita de la jurisdicción contenciosa en el caso de que el Estado responda a la demanda o realice actos procesales que impliquen evidentemente una aceptación de la jurisdicción. En sí, a ella, como decíamos, solamente están habilitadas los estados, no así las organizaciones, y como precisamente se trata de una jurisdicción contenciosa que implica el sometimiento voluntario a su jurisdicción, implica la posibilidad del dictado de una sentencia que va a ser de naturaleza obligatoria para los estados en conflicto. En este sentido, si uno de los estados se niega a cumplir lo ordenado por la sentencia, entonces la otra parte se encuentra habilitada para recurrir ante el Consejo de Seguridad para que éste dicte medidas adecuadas destinadas precisamente al cumplimiento de la sentencia. Respecto a la jurisdicción consultiva, en realidad no procede respecto a los estados, sino específicamente respecto a organizaciones. Específicamente en realidad respecto a las funciones que le corresponden a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, que son los órganos de las Naciones Unidas que pueden pedir o solicitar este tipo de opiniones consultivas, como así también otros organismos especializados u otros órganos de las Naciones Unidas que sean habilitados por la Asamblea General para precisamente recurrir a la Corte para solicitar estas opiniones. Por ser opiniones, precisamente no son de naturaleza obligatoria, aunque en ciertos casos se pueden considerar vinculantes, y como decíamos, en general
no se encuentra habilitada esta jurisdicción para los estados, salvo excepcionalmente en ciertos casos en relación a la interpretación o aplicación de tratados entre estados y organizaciones internacionales. La otra cuestión a abordar en este módulo es la obligación que es correlativa a precisamente aquella que impone la resolución pacífica de las controversias, que es la prohibición del uso de la fuerza, que se encuentra receptada en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que señala que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La interpretación doctrinaria en general entiende que cuando estamos refiriéndonos a fuerza, nos estamos enfocando exclusivamente en el uso de la fuerza armada, y que comprende no solamente el ejercicio mismo de la fuerza, sino también además la amenaza del uso de la fuerza. Por eso es más amplio que las prohibiciones anteriores que han sido receptadas por el Pacto de la Sociedad de las Naciones o por el Pacto Briand-Kellogg, que también, ¿no es cierto?, fueron históricamente sucesos o hitos en la evolución de esta prohibición. Como decíamos, se encuentra específicamente correlacionada con el principio del arreglo pacífico de las controversias, como así también con el principio de la seguridad colectiva, que está consagrada en el mismo artículo que recepta esta prohibición, y es el Consejo de Seguridad el órgano que se encuentra habilitado precisamente para velar por el cumplimiento de esta prohibición. En cuanto al alcance de esta regla, hay dos grandes corrientes. Una corriente que podríamos denominar restrictiva, que considera que todo el derecho sobre el uso relativo al uso de la fuerza se encuentra contenido en la Carta, de tal manera que se elimina con su dictado toda otra referencia a normas consuetudinarias previas que hubiesen regulado la cuestión. Cuando hablamos de integridad territorial o la fuerza ejercida contra la integridad territorial e independencia política de un Estado, estaríamos cubriendo todas las posibilidades en las cuales puede ser ejercida la fuerza o amenazada su utilización. Y cuando se habla de los propósitos, digamos, de otras formas que sean incompatibles con los propósitos de las Naciones Unidas, fundamentalmente se hizo, según esta interpretación, para excluir la posibilidad de utilizar la fuerza contra otras entidades que no sean estatales, como las colonias o los protectorados. Esta, digamos, corriente restrictiva básicamente impide entonces la posibilidad de la utilización de la fuerza más allá de aquellas excepciones específicamente consagradas en la Carta, que sí contempla por el contrario la llamada corriente permisiva. Para esta corriente persisten algunas normas consuetudinarias que existían o preexistían, mejor dicho, a la sanción de la Carta de Naciones Unidas, y que entonces habilitarían para el uso de la fuerza cuando ésta no procede contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado, sino que por el contrario existe la posibilidad de que sea dirigida la fuerza contra otro tipo de bienes que no están específicamente contemplados en estos dos. Y además existiría un uso de la fuerza que sería compatible con los propósitos de la Carta, que excluiría por lo tanto esta última salvedad que hace la enunciación del artículo, tales como la protección de la vida y de los bienes de los nacionales que se encuentran en peligro en el extranjero, los casos de intervención humanitaria que son discutidos precisamente por la doctrina y la jurisprudencia en cuanto a su procedencia. ¿Cuáles son las excepciones que consagra la Carta? Bueno, fundamentalmente son 4. La primera es el uso de la fuerza en legítima defensa, que está contemplada en el artículo 51. En segundo lugar tenemos las acciones mediante fuerzas armadas que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional en el marco, en realidad, de las funciones asignadas al Consejo de Seguridad en el capítulo 7 de la Carta, específicamente en el artículo 42, y además la acción contra estados enemigos, que está prevista en el artículo 53. Este es un artículo que en realidad se propone su eliminación porque precisamente alude a una cuestión histórica vinculada con la Segunda Guerra Mundial y que hace que, digamos, que haya perdido vigencia en la práctica. Finalmente, la otra cuestión relativa a la última excepción relativa a la prohibición del uso de la fuerza previsto en la Carta tiene que ver con la práctica internacional de la organización. Existen numerosas situaciones, de hecho muy frecuentes, en las cuales en realidad el Consejo de Seguridad, como órgano que tiene a su cargo el mantenimiento, digamos, velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional,
autoriza excepcionalmente a los estados al uso de la fuerza a través de las llamadas operaciones para el mantenimiento de la paz. Estas operaciones para el mantenimiento de la paz han sufrido una evolución constante a través de los años. En principio no implicaban jamás el uso de la fuerza y de hecho no se habilitaba a los llamados cascos azules de Naciones Unidas el uso de armas, salvo para su defensa personal, pero luego con el tiempo las misiones fueron complejizando sus funciones, llegando a aparecer otras funciones en donde realmente se le asignaron facultades para el uso de armas, para la protección de la población civil y en donde en realidad inclusive se dejó de lado aquel requisito que exigía indefectiblemente la autorización por parte del Estado en donde se deseaba implementar la operación. De hecho, precisamente debido a que la utilización de la fuerza en el marco del artículo 42 se ve dificultada por la no celebración de acuerdos entre la organización y los estados para la provisión de ejércitos, armas y recursos para la constitución realmente de una fuerza de las Naciones Unidas, eso hace que en realidad la mayor parte de las intervenciones que realiza la organización se realicen a través de este mecanismo que no se encuentra explícitamente previsto en la Carta y que por eso decimos que es el producto de un desarrollo de la práctica internacional de la organización y que ha permitido llevar adelante una multiplicidad de misiones de intervención humanitaria, sobre todo precisamente destinadas a proteger a la población civil de violaciones masivas de derechos humanos y que sigue siendo implementada hoy en día con diferentes grados, ¿no es cierto?, de efectividad. Sin duda que en el marco de las discusiones en torno a las posibilidades de la utilización de la fuerza, y amén de estas específicamente autorizadas por la organización, es evidente que aquel argumento más utilizado por los estados para habilitar al uso de la fuerza cuando no hay autorización de por medio del Consejo de Seguridad siempre va a ser la legítima defensa registrada o regulada por el artículo 51, que en realidad tiene una serie de condiciones y de requisitos que muchas veces no se cumplen, pero siempre aparecen como el argumento central para su legitimación, porque existen otras situaciones discutibles, como es el caso, como decíamos, de la intervención en otros estados para la protección de la vida o de los bienes de ciudadanos nacionales en el extranjero que estén siendo, ¿no es cierto?, vulnerados, o los procedimientos, ¿no es cierto?, como decíamos, de la intervención humanitaria, que se encuentran bastante cuestionados y que muchas veces la doctrina señala que son claramente ilegales en el contexto de la regulación generada sobre todo por la Carta, ¿no? De tal manera entonces que por más que los estados en realidad hayan utilizado la fuerza o amenazado con la utilización de la fuerza, que como dijimos es siempre de naturaleza armada, siempre alegan, ¿no es cierto?, que la misma se produjo en el contexto de la legítima defensa. En ese sentido, esta prohibición, que también forma y constituye evidentemente una norma de ius cogens en el marco del derecho internacional, no contempla evidentemente la prohibición del uso de la fuerza bajo otros medios, es decir, la fuerza a través de sanciones económicas, por ejemplo, o bien de medidas de naturaleza política, como la ruptura de las relaciones políticas o la interrupción de las comunicaciones. Evidentemente este tipo de medidas pueden sí configurar tal vez una violación a la prohibición, ¿no es cierto?, de intervención en los asuntos internos de otros estados, pero no configura una prohibición, mejor dicho, una violación a la prohibición del uso de la fuerza. Muy bien, queridos estudiantes, me despido. Y espero que les haya gustado la clase y que hayan podido aprender los conceptos fundamentales vinculados con esta asignatura. Muchas gracias.